Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este que pretende ser el primer encuentro de ingenieros de caminos inmobiliarios. Gracias a todos por venir. Una palabra de disculpa para Juan Santamera. No pudimos ya anunciar su presencia en el programa porque estaba previsto que hoy hay un encuentro de ingenieros españoles y portugueses en Oporto, y hoy es un día que Juan está en Oporto. Entonces, bueno, en su nombre y en nombre de todo el colegio, bienvenidos. Voy a introducir muy brevemente la sesión con una serie de diapositivas para explicar qué es esto del Comité Técnico de Ciudades, ¿no? Que es un poco el que convoca este encuentro. El Comité Técnico de Ciudades es un organismo, un grupo de trabajo dentro del colegio que la Junta de Gobierno aprobó su constitución con estos objetivos, ¿no? Muy rápidamente: promover en la sociedad el papel decisivo de la ingeniería de caminos en general y de los ingenieros de caminos a título individual en planificación, ordenación, desarrollo, construcción y mantenimiento de las ciudades y del territorio. Estimular la sensibilidad de nuestro colectivo, ¿no?, hacia los valores del patrimonio cultural y de la conservación medioambiental, y potenciar el ejercicio profesional en el desarrollo de la ciudad, la movilidad en el territorio, los servicios urbanos y la actividad inmobiliaria. Es la primera vez que realmente el colegio pone en marcha un grupo de trabajo de este tipo y llevamos 1 año y medio trabajando. Bueno, tenemos una serie de objetivos particulares muy grandes que no tienen mucho interés. Estamos ya consiguiendo algunos de ellos, y lo que sí quería era aquí citar a las personas que lo integran, que son profesionales, que son académicos, profesores de la escuela, personas de la administración, y que con su contribución en reuniones que venimos a hacer cada 3 meses, 2 meses, 3 meses, intentamos poner en práctica este programa y conseguir estos objetivos. Solo 2 de las actividades que me gustaría resaltar, si me lo permitís, es este Premio Ciudad y Territorio Albert Serratosa, que también instituimos por primera vez. El colegio tiene 4 o 5 premios instituidos con bastante tradición, pero este va a ser la primera edición ahora, y lo que pretende es premiar actuaciones relevantes en el ámbito de la ciudad y el territorio, dando una especial relevancia al papel de los ingenieros de caminos en estas actuaciones, ¿no? Vamos a tener aquí una exposición en el hall del Fernández Ordóñez del 4 al 15 de diciembre con los finalistas, los candidatos que el jurado haya elegido como finalistas, y la entrega y anuncio, ¿no?, de los ganadores o del ganador será el miércoles 13 de diciembre. Y otra actividad que la menciono porque es la semana que viene, para que lo conozcáis, es esta, que seguramente os habrá llegado, pero que tiene una particularidad. Carlos Nardiz se ha encargado de organizarla, y me dice Carlos que cree que es la primera vez que en el colegio se van a reunir como conferenciantes 4 premios nacionales de ingeniería, ¿eh? Los otros 3 lo son. José Calavera ha aceptado, a pesar de que tenía su edad, y Julio Martínez Calzón es el último, ¿no?, el recientemente nombrado Premio Nacional de Ingeniería. Dentro de este Comité de Ciudades tenemos una estructura, una organización para conseguir estos fines, que son estos 4 o 5 grupos que están ahí con sus coordinadores, y a mí me interesaría hablar, pues, muy rápidamente del grupo de trabajo inmobiliario, ¿no?, que es propiamente el que dentro del comité, de la comisión técnica, os convoca, ¿no? Y que, bueno, con su permiso, porque sin ellos no sería nada todo esto posible, me gustaría que se levantaran, si no os importa, ¿no? Si estáis aquí en la sala, ¿no? Daniel, gracias. Ángel, Camino, ¿no? Muchas gracias por vuestro apoyo. Entonces, bueno,
algunas actividades que hemos hecho muy rápidamente. Sabéis, el desayuno de Socimis, que tuvo mucho éxito. Hemos hecho otro desayuno de promoción residencial. Estamos ya preparando el tercero para el mes de febrero o marzo. Este mismo encuentro, que nos hacía mucha ilusión desde hacía mucho tiempo poder ofreceros para tener una oportunidad, como dicen los jóvenes, de networking, ¿no? Y luego mencionaros también que para tener un poco la representación y la preocupación del sector, hemos creado lo que hemos llamado un Consejo Asesor Inmobiliario del colegio, que son personalidades, ejecutivos de empresas que pueden traernos al colegio la preocupación o las necesidades que desde el sector se pueden sentir y que al mismo tiempo son altavoces, ¿no?, de las preocupaciones y de las actividades que desde el colegio podemos organizar para conseguir los objetivos que nos fijamos al principio, ¿no? Para mí es hoy una gran satisfacción saber que José Antonio Fernández Gallar, que aceptó en su momento la presidencia de este consejo, sea el primer interviniente en el día de hoy, ¿no? Y bueno, mencionaros que tenemos muchos objetivos, entre otros el de la educación, en donde queremos establecer iniciativas relacionadas con la formación y encaminadas a incluir a los ingenieros de caminos en el mercado inmobiliario, a facilitar, ¿no?, el acceso y la capacitación de los ingenieros en el mercado inmobiliario. Bueno, luego hay varias iniciativas, ahí tenéis unas cuantas, no os voy a aburrir. Y para terminar, decir que tanto para jóvenes como para mayores, ¿no?, y eso es válido para todo el colegio, ¿no?, hoy esta sesión se está retransmitiendo en streaming, ¿no?, en directo por el canal de YouTube y por lo tanto, y todas las actividades se están retransmitiendo, de forma que yo os digo, si llegáis tarde o si no podéis venir un día a una actividad, sea la que sea, todas las actividades que se hacen en este salón se transmiten en directo vía streaming. Esta es la página web y ahí se puede ver un espacio que está siempre ahí, en el borde derecho, en donde se puede entrar, no solo ahora mismo se podría entrar en la retransmisión en directo de este acto, pero también puedes entrar en todo el canal, en todas las actividades anteriores, y se ve fenomenal, ¿no? Es decir, que seguro que lo habéis probado más de uno, pero quería insistir que sepamos todo, que ya no tenemos que venir al colegio para atender las actividades que organizamos. Y también el tema de Twitter, ¿no?, que realmente tanto en @Colegio de Caminos como en Inmocaminos hay noticias y actividad permanente en general del colegio, en el primer caso, y de nuestra actividad, o de la que pretendemos o podemos hacer en el grupo de trabajo inmobiliario, en Inmocaminos, en / vamos, ¿cómo se llama esto?, ¿no?, en Inmocaminos. Bueno, pues nada más. Yo voy a pasar la palabra a Julio Somoano, que te agradecemos mucho, Julio, que aceptes estar con nosotros esta tarde y que tú puedas ya hacer el desarrollo entero de la sesión. Gracias a todos. Gracias. Y que aprenda entre tanto ingeniero que se reúne aquí. Bueno, tenemos una hora interesante por delante, con dos invitados especiales, con Fernando Rodríguez Avial. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bien. Y con José Antonio Fernández Gallar. Ya lo conocen, acaban de decir que es nada menos que el presidente del Consejo Asesor Inmobiliario del colegio. Él es el responsable de todos los asuntos inmobiliarios del Grupo Villarmir, es director general de Espacio, miembro de la Junta Rectoras Prima, vicepresidente de Valdebebas, presidente de las Cuatro Torres, lleva más de 35 años dedicándose a este negocio, ¿no? Sí. Al asunto inmobiliario y, bueno, yo creo que tienes cosas que contarnos hoy. Pues sí, eso espero. ¿Desde aquí? ¿Desde allí? ¿Arcadio? Pues casi desde aquí. Mando lo tienes ahí. Muy bien. Bueno, pues lo primero, buenas tardes. Buenas tardes a todos. La verdad es que es un gusto estar aquí en el colegio, que es nuestro colegio. Yo quería empezar haciendo unas pequeñas reflexiones antes de contaros los 3 proyectos que tengo la suerte de participar y que espero que os interesen. Yo tengo hoy 2 objetivos. El primero es intentar que no os aburráis. En las ponencias a veces pues sucede. Voy a ver si lo consigo. Y el segundo objetivo, a ver si entre todos pues nuestro querido sector inmobiliario lo impulsamos y recuperamos
bajo mi punto de vista, el protagonismo perdido, que nunca debió perder el Colegio de Caminos. A ver, las primeras reflexiones que quiero hacer son, bueno, es evidente que cada día España está más hecha, tenemos unas infraestructuras probablemente equiparables con los mejores países del mundo, es verdad que hacen falta remodelarlas, mantenimiento, probablemente alguna nueva, pero lo que tenemos muy viejecitas, muy viejecitas, en general son las ciudades. Y las ciudades tienen que dar un salto diferencial en las próximas 2-3 décadas, con seguridad. Como reflexiones previas, hay unas necesidades de nuevos usos. Voy a dar datos que seguramente todos habéis visto en muchos informes, en todos los reports que nos llevan a todos y que leemos, pero que probablemente no nos paramos a reflexionar sobre ellos. El año pasado, en el año 2016, en el mundo, en un mundo que tiene ya, pues, cumplimos 7.400 millones de habitantes el año pasado. Y de esos 7.400 millones de habitantes, viajaron 1.235 millones de habitantes, ¿no? Que fueron los turistas que se desplazaron a lo largo del mundo. De esos 1.235, los turistas que vinieron a Europa fueron 620. Y de esos 620, 75 a España. Porque tengáis datos comparados, en el año 95, es decir, 21 años atrás, viajaron en el mundo 450 millones de habitantes. Es fácil la comparación. 450 millones de habitantes comparado con 1.235. 3 veces más. O visto de otra forma, de los 450 millones de habitantes que viajaron en el año 95, en el 2016, 620 vinieron a Europa. Es un dato muy interesante. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que las ciudades inevitablemente tienen que transformarse. De esos millones de habitantes es lógico que todos los turistas quieran venir a Europa, por una sencilla razón, porque Europa es irrepetible. Es irrepetible ciudades como Venecia, ciudades como Sevilla, como Toledo, como Madrid, como París, como Florencia, y la lista es absolutamente interminable. Pero muchas de estas ciudades, sobre todo del mundo sajón y ciudades alemanas, ciudades en Francia, ciudades en Inglaterra, muchas en Italia, todas ya, digamos que ya se han hecho su lifting, ya han pasado por Corporación Dermostética. Nosotros no. Ni Madrid, ni desde luego muchas de las ciudades españolas. Y lo necesitamos. Esto es muy importante lo que digo, porque eso inevitablemente va a conllevar una remodelación de las infraestructuras. Y esa conexión entre infraestructuras y inmobiliario y arquitectura es absolutamente necesario. Los proyectos que luego os voy a contar, tanto el de Canalejas, las 4 torres de la Ciudad Deportiva, que vamos ahora a lanzar la 5ª torre, que tiene su infraestructura subterránea, el proyecto en Londres del Old War Office, veréis la necesaria integración entre ingeniería y arquitectura. Muy importante. La segunda idea nuclear de la reflexión es el cambio radical en los métodos de transporte urbano. Pero no solo por el hecho de transporte público, no solo porque cada vez somos más, hay que dejar los combustibles fósiles, hay que pasar a combustibles eléctricos, pero es que cada vez nos movemos más en bicicleta y en coches eléctricos. Y además va deprisísima. Yo creo que nadie hablábamos de una bicicleta eléctrica aquí en Madrid, pues hace 10 años, no tengo memoria para saber si fue hace 10 años, 8 o 12, pero de ese orden, ¿no? Y lo mismo en vehículos de alquiler, en el car sharing. Eso va a cambiar tan rápido como nos revolucionó la vida el móvil. Porque no nos olvidemos, el móvil en 15 años nos ha cambiado la vida, en muchos casos para peor, pero bueno, nos ha cambiado la vida. La segunda reflexión que os iba a hacer es la del deterioro acelerado del parque de viviendas. De esto, bueno, aquí hay mucha gente que sabe mucho y cerrando luego me gustará hacerle alguna pregunta al respecto. Pero claramente entre los años 50 y 80 se construyeron en España muchísimas viviendas y lamentablemente muy malas. No porque lo hicieran mal, no porque nuestros antecesores y nuestros antepasados no supieran construir, sino porque no había dinero. Y España construía lo que podía y había una necesidad urgente
de realojar gente que estaba viviendo en condiciones deplorables, en corralas, en chabolas, etcétera, etcétera, y tenemos un parque inmobiliario muy deteriorado. Yo algunas veces con amigos comento en broma que en las familias españolas hay un porcentaje muy elevado que tiene mucho mejor coche que casa. Y es verdad, tienen coches con ventanillas eléctricas, coches que son estupendos, sus Audis, sus Mercedes, sus BMWs, y luego van a una vivienda, pues digamos, en pueblos perimetrales, en ciudades dormitorio, y tenemos un aluminio de 3,5 centímetros y una cristalina de 5. Es que eso sigue existiendo muchísimo. Con lo cual tiene que haber una transformación del parque de inmobiliario de viviendas radical. Esto lo que quiere decir es que cada vez tiene que haber además una mayor interrelación entre lo que llamamos equipos multidisciplinares. La forma de construir en el resto del mundo, el mundo sajón, básicamente, nos está trayendo cosas buenas, también alguna cosa mala, pero desde luego muchas cosas buenas. Y una de ellas es enseñarnos a que hay que integrar equipos en los que los ingenieros de caminos, industriales, eléctricos, la gente experta en fachadas, los arquitectos han de ser un equipo conjunto que trabaje conjuntamente y que esa figura del arquitecto que era el que pilotaba el proyecto inmobiliario lamentablemente se acabó, digo lamentablemente para los arquitectos. Con lo cual es hora de que los ingenieros tomemos ese protagonismo, porque al final, si pudiésemos cuantificar las horas hombre de un proyecto, las que se meten en un proyecto inmobiliario, probablemente los arquitectos saldrían bastante peor parados que nosotros. Muchas más horas hombre de ingenieros que de arquitectos. Y en relación con el mundo sajón, perdón que voy a coger una botella de agua. Otra reflexión, y con esto ya acabo y empezamos con la presentación de los proyectos. Otra reflexión es que todo el panorama ha cambiado. Es decir, antes había una serie de promotoras, muchas de mucha calidad. Fernando ha dirigido promotoras de una calidad soberbia. Luego cometimos el error de que entraron un exceso de promotores, se hicieron un exceso de viviendas, los bancos y las cajas echaron gasolina al fuego y directamente pues nos estrellamos. ¿Ahora qué pasa? Pues que hay un montón de fondos oportunistas, muchos, otros más, digamos, con vocación de permanencia, pero todos ellos con una cultura financiera brutal. Y desde luego, para cualquier ingeniero de caminos, la conjunción, la comunión técnica, formación técnica y formación financiera va de la mano, cosa que lamentablemente para un arquitecto, para cualquier otro profesional del sector inmobiliario es bastante más difícil. Con lo cual, en el mundo inmobiliario yo creo que toca que recuperemos el protagonismo. Si os parece, pasamos ya a la presentación de los tres proyectos. No sé si me pueden activar el micro para que me ponga ahí delante. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se me oye ahora? Sí. Muy bien. Bueno, pues los proyectos que voy a contar es primero el proyecto Canalejas, después el Old War Office y luego la Quinta Torre. Creo que no están por este orden en la presentación, con lo cual me excuso. Estas son fotografías del edificio de Canalejas, del edificio del Old War Office, luego lo explicaré con detalle, y de la nueva Quinta Torre en la ciudad de Deportiva. Y empezamos con la Quinta Torre. Bueno, yo creo que todos conocéis las 4 torres de la ciudad deportiva: Torre Espacio, la Torre de Cristal, la Torre de Sacir Vallehermoso y la Torre Oices. Hay un proyecto ya en marcha. Este proyecto PISA, una obra fallida en la que el Ayuntamiento de Madrid impulsó el Centro Internacional de Convenciones. Bueno, pues en la época de las mega inversiones se enterraron allí 85 millones de euros en unos aparcamientos, digamos un proyecto muy ambicioso, y ese proyecto con la crisis se paralizó. A partir de ahí el Ayuntamiento convocó un concurso para una concesión a 75 años y Espacio se presentó y lo ganó. Lo estamos acometiendo al 50% con un grupo inversor, con un grupo
filipino, nosotros tenemos el 51% y el grupo filipino, el grupo Emperador, tiene el 59% de ese proyecto. Perdón, el 49%. En ese proyecto son 70.000 metros sobre rasante, de los que tenemos alquilados al Instituto de Empresa el fuste de la torre y luego 12.000 metros a la Clínica Quirón. Y después un centro comercial que ahora contaré en detalle, que es una calle peatonal deprimida, porque esta zona es una zona muy ventosa y así nos protegemos del viento, y un área comercial que ahora veremos, muy necesario, porque esta zona de las Cuatro Torres es ciertamente inhóspita desde el punto de vista de servicios. Bueno, son textos de una presentación que, si queréis, luego ampliamos, pero es que no quiero consumir mucho tiempo para que luego disfrutemos de la entrevista con Fernando y tengamos el tiempo suficiente para el coloquio. Este es el centro comercial. Pretendemos construir un centro comercial que hemos diseñado moderno, cambiante, algo, pues, la vanguardia, que esté muy a la vanguardia de las nuevas tendencias comerciales en Europa. Nosotros pensamos que de momento el comercio en Madrid es un comercio todavía excesivamente clásico y lo que queremos es modernizarlo. Bueno, estos son los antecedentes, la cronología del proyecto. Desde esto nació como un proyecto olímpico, después el Centro Internacional de Convenciones, que inició en el 2007, se frustró, en el 2015 se licitó el derecho de superficie, nos lo adjudicamos y ya estamos en construcción, ahora lo veréis. 4 millones de euros es el canon que pagamos, superficies, bueno, de todos estos datos yo os amplío luego en la ronda de preguntas si a alguien le interesa, pero voy más a la técnica del proyecto, que es lo que nos interesa como ingeniero. Bueno, es absolutamente inevitable señalar que todo esto se enmarca dentro del futuro Madrid, del Madrid que ansiamos, a ver si algún día conseguimos que se desbloquee la Operación Chamartín, ahora parece ya que está encarrilada, y si es así, desde luego hace bastante falta. Antes estaba hablando con Ángel, antes del coloquio, y recordaba como cuando empezamos con las Cuatro Torres, yo fui en bastantes ocasiones a coloquios en radio, en televisión, en los que, sinceramente, y como estamos en confianza, es que me ponían a parir. Es que qué necesidad tenía Madrid de Cuatro Torres, de edificios en altura, que esto no era Nueva York, que los atascos que se iban a organizar. Pues nada de eso. Yo creo que ahora mismo las Cuatro Torres es un emblema de la ciudad de Madrid. Tenemos unas infraestructuras con el anillo perimetral, los túneles de conexión, que no han generado ningún atasco, y yo creo que de verdad ha sido la punta de lanza de lo que hace falta, de que es que de verdad Madrid se convierta en una ciudad moderna, que combine también, por supuesto, la conexión con el Madrid clásico, ¿no? Estos son cronogramas. Esto es interesante. Estas son las fotos de lo que existe, ¿eh? Bueno, la administración, pues digamos que no es tan austera como la empresa privada, pues ahí veis luces de hasta 14 metros, con todo hormigón blanco, losas macizas, todo esto es el aparcamiento. Lo digo, no por meterme con la administración, sino para que comprendáis lo complejo y complicado que ha sido encajar un diseño de una torre en la que una trama, digamos, en el eje X hemos virado a una trama en el eje Y, bueno, hasta el punto de que al final hemos resuelto la cimentación hormigonando el sótano -5. Es decir, la losa de cimentación, hemos dicho, pues si no hacen falta 2.500 plazas de aparcamiento, encoframos, hormigonamos y la losa está hecha sobre la solera de la última, de la última planta de aparcamiento. Todo esto, evidentemente, solo se le ocurre a un ingeniero de caminos. O sea, si en este proyecto inmobiliario hubieran tenido que tomar estas decisiones, pues no arquitectos, para no meterme mucho con ellos, pero si hubieran tenido que tomar la gente que no fuesen técnicos, pues probablemente hubieran empezado a perforar, no hubieran optimizado tanto el proyecto. Edificio de uso mixto. Esto es bastante importante, porque en general en el mundo los edificios multidisciplinares, los edificios de uso mixto, tienen un desarrollo exponencial. En ciudades como Londres, como París, como Nueva York, la verdad es que cada vez hay más complejos inmobiliarios sofisticados, y en Madrid estamos todavía empezando. Estamos empezando por un
por un tema curioso, y es porque lo que está sucediendo es que con esa transformación rápida de los usos, con esa invasión del turismo, se están quitando dientes para poner muelas. El caso de Canalejas es paradigmático, y hago aquí un paréntesis. 7 edificios juntos de oficinas, edificios de tamaños 5.000 metros edificados más o menos, cuando hemos insertado un edificio pues de 60.000 metros cuadrados construidos. Claro, eso lo cambia todo. Lo cambia todo. Primero porque son edificios de entrada, luego lo veréis en las fotos, con una protección enorme de patrimonio, de fachadas que hay que sujetar, unos edificios muy complejos, con diferentes alturas, muy complejo de diseño, pero lo cambia todo porque el tráfico y los accesos a los garajes es radicalmente diferente. Las puntas de simultaneidad de un centro comercial, con las que tiene un hotel, nada tienen que ver con los edificios de oficinas. Digamos que hay que acabar retejiendo la trama urbana y permitiendo que el acceso a ese conjunto de edificios, a esa muela en sustitución de los dientes, sea eficiente. Bueno, Quinta Torre de nuevo. Lo mismo pasó en la ciudad deportiva. Antes teníamos una ciudad deportiva y ahora de repente pues vamos a tener en breve 5 rascacielos con una población pues del orden de los 22.000 habitantes. Con lo cual, gracias a Dios, diseñamos el anillo, diseñamos los túneles, pero hay que hacerlo, hay que enfocarlo desde ese punto de vista. Estas son las plantas del edificio. Es un edificio complejo porque como el uso es de universidad, necesitan espacios muy abiertos, con muy pocos pilares. Ahí veis que hay pues 3 pilares aquí, 3 pilares aquí. Nos llevamos toda la carga, los esfuerzos a viento a todos los núcleos, como es lógico. Un voladizo brutal, todos los forjados son postesados. Este voladizo son, me parece recordar que 720. 720. Me dice que sí, Alberto, que es el director general del proyecto. Y bueno, con esto quiero deciros más ingenieros de caminos. Probablemente, si un arquitecto hubiese empezado a pensar en cómo concebir las necesidades de espacio que tenía el Instituto de Empresa en este caso, pues sí, lo hubiera hecho y sin duda muy bien, pero nosotros nos hemos ocupado de racionalizar esa estructura, muy importante, esa racionalización de estructura. Aquí veis una sección del proyecto. El proyecto tiene perimetral un parque con una zona verde de 33.000 metros cuadrados y todo esto es el centro comercial. Estos son grandes cubos de locales comerciales y esto es igualmente locales comerciales que se desarrollan en torno a 2 plazas centrales. Todo son calles, esa calle por supuesto peatonal, todas estas plazas peatonales y bueno, pues la verdad es que un centro comercial espero que muy exitoso y atractivo. Esta es una sección en la que se ve claramente lo sofisticado y complicado del proyecto, la cota 720 en el encuentro entre Monforte de Lemos y Sinesio del Garro, la cota 732, que es la cota a la que están las plataformas de las 4 torres, y ese es el anillo perimetral que cose los parkings de las 4 torres. Aquí veis en fotografías, bueno, fijaros la complicación de estructuras, unas que empujan a las otras, esfuerzos que se transmiten en una dirección y en otra. Aquí que lo hicimos con vigas PIS, sin pilares para que fuese un anillo eficiente, con un solo sótano en lugar de 2. Una complicada distribución de tráfico, de evacuaciones, en fin, de verdad un puzzle importante que requiere mente de ingenieros de caminos, una vez más. Los esquemas de cómo quedarán esos render en el futuro, las calles peatonales. Bueno, estas son imágenes muy comerciales, pero porque se vea lo que pretendemos. Esto es una reproducción, una infografía de cómo quedarán las 2 plazas centrales. Y este ya pues es un esquema de cómo resolvemos la carga y descarga, los almacenes que necesita un centro comercial de estas características y el parque. Claro, fijaros, quedan unos aparcamientos gloriosos. La verdad que aquí dan ganas de hacer fiestas más que de aparcar coches, ¿no? Unas alturas de techos bárbaras, todo en hormigón blanco, luminosísimo, una hermosura de aparcamientos. Aquí, bueno, pues fotos varias.
Y esto ya son datos que casi los voy a obviar porque son datos de inversión. Si alguno tenéis interés, insisto, pues volvemos a ellos. Salvo el coste de la obra, pues el coste de la obra serán unos 150 millones de euros y la inversión total de los 205 millones de inversión directa. El cronograma, que pretendemos terminarlo, inaugurarlo en septiembre del 2020, quizá antes, porque la verdad es que estamos acelerando bastante. Bueno, pues esto es el Old War Office. El Old War Office es un edificio que compró HL Desarrollos al 50% con el grupo Induya, es un grupo indio muy potente, y este es el edificio del antiguo Ministerio del Ejército, es donde Churchill tomaba todas las decisiones de la Segunda Guerra Mundial y luego Tony Blair, un edificio, la verdad, muy atractivo. Está en la calle en Whitehall 57, justo enfrente mirando al Holsworth, al Downing, los que estáis viviendo en esta zona, habréis pasado por él muchas veces. Un edificio muy complejo, muy parecido proyecto al de Canalejas, que tenemos unas fachadas históricas, y aquí lo que vamos a hacer es meter un Raffles de 125 habitaciones, un de Raffles, y 86 viviendas de máximo lujo. Máximo lujo de los estándares de Londres. Aquí el máximo lujo, en términos de precio, pues son viviendas de 4 o 6 millones de euros el que las pueda pagar, pero es que aquí de verdad son de 20 para arriba. Una vivienda pues de 20 millones, 22, 24 y alguna hasta de 30 millones de libras. Bueno, la localización, pues ahí está. Este es el edificio. Y luego no puede estar en un sitio más emblemático, ¿no? Ese es el Holsworth que decía, esa es Downing Street y, en fin, conocéis seguro todos Londres bien, con lo cual no hay que describirlo. Ahí está. Tiene dos patios, uno cuadrangular y otro triangular. Esto es importante para luego explicar la sección. Un edificio sin duda emblemático. Todo esto es un gran hall con una escalera toda en alabastro maravillosa. La verdad es que es un edificio precioso. Este es el despacho de Churchill y esta es una imagen del patio cuadrangular. Bueno, pues imágenes. Este edificio se construyó, ahí está en construcción, esto fue en 1902 y se ve la foto, ¿no? Bueno, y más imágenes del despacho. Claro, este edificio es un edificio muy complicado, es un edificio que hay que sustentar las fachadas. Al principio, las primeras aproximaciones al proyecto que hacíamos era meter aquí el ballroom del hotel, bajando por esta escalera. Este es el pre-ballroom, el antefunction que llaman ellos, y luego pues un pequeño aparcamiento automatizado, los primeros. Bueno, aparecen los ingenieros de caminos, y los ingenieros de caminos pues una vez más la liamos, ¿no? Muy complicado, claro, vamos a tener que apear todo el ala central, vamos a tener que apear todas estas fachadas, vamos a tener, digamos que romper además una capa aquí impermeable de arcillas compleja y complicado, pero cuando empezamos las negociaciones con Raffles, con la cadena, ellos querían tener un ballroom de calidad, porque en Londres no había no había en esa zona del centro de Londres eventos para 700 personas sin pilares, con multimedia, etc. Y asumimos el reto de hacerlo, ¿no? Adicionalmente, la cadena hotelera que lo va a explotar, pues quería una piscina obviamente de 20 metros mínimo de longitud, quería 6,5 metros de altura, el ballroom con 7,5 metros. Conclusión, volvamos para abajo. No había otra solución, evidentemente. Hemos tenido que meter además todas las instalaciones que requiere toda esta zona de abajo, con lo cual os podéis imaginar que hacer todas estas pantallas secantes entre sí para contener el agua, porque claro, habéis visto el Támesis, y el Támesis pues tiene la costumbre de ir bastante llenito de agua, con lo cual hay que contener el agua, en fin, una obra complicadísima. Una vez más, interacción entre las infraestructuras y la edificación en arquitectura. Muy importante. Más esquemas del Old War Office. Bueno, todo esto, digamos, el hotel se desarrolla perimetralmente al patio cuadrangular y las viviendas van en torno al patio triangular. Hemos conseguido de la administración de Westminster, que la verdad es que las relaciones con la administración han sido deliciosas, si queréis luego os cuento alguna anécdota,
pero deliciosas, es una delicia tramitar con ellos. Hemos conseguido 2 plantas por encima, bueno, casi 2 plantas, planta 1,8 más o menos, y hay que reforzar la estructura, en fin, complejo. Y esto es Canalejas. Canalejas, todos lo conocéis perfectamente, ¿no? Esta es la calle Sevilla y está la plaza de Canalejas y esto es la calle Alcalá. Este es un edificio pues complejísimo, muy complejo desde un punto de vista estructural, desde un punto de vista de instalaciones, desde un punto de vista de interacción entre los usos, un centro comercial, un hotel Four Seasons, 22 viviendas, el aparcamiento, en fin, un edificio, vuelvo una vez más, multidisciplinar y en consecuencia muy complejo. Esta es la Puerta del Sol, como imagináis, el edificio Apple, otro que hay entre medias, y esto todo ya es los 7 edificios que hemos unido en Canalejas. Claro, el subsuelo además de Canalejas era Panota, ¿no? Hay absolutamente de todo, absolutamente de todo. Y encima sin tener ninguna información o información muy poco fidedigna de las instalaciones en esa zona. Eso, pues, lamentablemente es el Madrid antiguo, están hechas desde hace muchísimas decenas de años y es muy difícil obtener información fidedigna. Bueno, lo que al final decidimos, como teníamos que dar acceso a los garajes, al final nos animamos y compramos el parking bajo Sevilla y el parking bajo Alcalá, con la intención de lo que vais a ver ahora, otra vez más, interacción entre infraestructuras y edificación. ¿Es inevitable? Hemos quitado 7 dientes y hemos metido la muela. Las raíces de la muela tienen que ser muy superiores a las que necesitan los dientes. Es inevitable. Esto es el render de cómo quedará en la plaza de Canalejas cuando la peatonalicemos. Es una plaza maravillosa, ¿eh? Seguro que todos la tenéis en mente, pero estoy seguro de que muchos no habéis hecho el esfuerzo de mirar para arriba. Cuando vemos las fachadas de los edificios de Canalejas es que son deliciosas, de verdad que es un disfrute, ¿eh? Hay que hacerlo. Lo que pasa es que la plaza hoy por hoy es demasiado caótica, el ruido, el tráfico y tal, y al final nos distrae, no nos fijamos en lo que interesa, ¿no? Bueno, este es un alzado de Canalejas. Aquí veis, esto es un alzado dado por la calle Sevilla, porque en la infraestructura subterránea en la que íbamos a meter una estación de autobuses, cuando cambió el gobierno municipal, decidieron que no querían soterrar los autobuses y que preferían hacer una infraestructura destinada para otros usos. Quieren meter el SELUR, quizá algo de policía municipal. Bueno, pues ellos tendrán que decidir qué servicios necesita la ciudad. Está hecha ya, ¿eh? Está hecha y por supuesto se va a hacer. Esto es un render de cómo quedará el acceso desde la calle Sevilla al Four Seasons. Este es, seguro que muchos tenéis en la cabeza, el antiguo patio de operaciones de Banesto, con esas columnas verdes, con los capiteles metálicos. Pues obviamente hemos recuperado casi 2.000 piezas de bastante tamaño y hasta 16.000 si contamos las manillas, los herrajes, etcétera. Los hemos, digamos, restaurado y los vamos a reinsertar en el diseño. Este será el hall de la tele, como es evidente, ¿no? Este es, bueno, pues una de las salas de consejo. La verdad es que le llaman muchas veces el despacho de Mario Conde, no era el despacho de Mario Conde, pero como es uno de los emblemáticos, lo hemos convertido en una de las suites presidenciales que puede también ser eventualmente un salón. Bueno, pues un esquema de cómo quedarán las habitaciones. Voy rápido, porque esto es como estamos diseñando el centro comercial. Demasiado clásico, quizá le demos una vuelta. Esto todavía, como está en construcción, quizá sufra algún cambio de estética. Y voy al proceso constructivo. El proceso constructivo, la verdad es que gracias a que tenemos un estupendo equipo técnico y hemos sido capaces de abordar el proceso, porque, creedme, ahora lo vais a ver, hay un vídeo estupendo, lamento no haberlo traído, pero bueno, se ve en la secuencia de imágenes de aquí, que ha sido bastante complejo. Quiero destacar que tenemos una estupenda bóveda de metro debajo de Alcalá, que además es casi de cristal, porque eso es ladrillo de 1915 o algo así, que tenemos el aparcamiento en la calle Sevilla y que la calle Carrera San Jerónimo es estrecha y absolutamente colapsada, con lo cual el acceso al aparcamiento por debajo era
prácticamente imposible si no nos inventamos, sacamos de la manga la solución de la infraestructura. Lógico. Una vez más, regeneración urbana, sustitución de usos, cambio de usos con la velocidad a la que nos atropella el mundo inmobiliario y, por supuesto, complejísimo de diseño y con muchísima creatividad de ingeniería. Bueno, lo que empezamos haciendo es micropilotar la fachada, unos micropilotes tangentes por el interior, que luego haremos unos tangentes por el exterior para hacer 2 vigas gemelas, postesar las vigas gemelas soportando la fachada, también con una estructura metálica para impedir, obviamente, el que se mueva la fachada y desabrochar la estructura. Eso es lo que vamos a ver ahora en imágenes. Aquí vemos ya cómo estamos montando, digamos, las torres de la estructura metálica auxiliar con la que soportaremos la fachada y seguimos hincando los micros por dentro de la fachada. Lo mismo ahí, estamos ya montando las torretas metálicas, la estructura metálica, y una vez que tenemos la fachada soportada por la estructura de sustentación, la estructura metálica, procedemos a desabrochar la estructura separando la primera crujía del resto. Y ahí se ve cómo ya tenemos la fachada sujeta. Bueno, aquí estamos ya empezando la excavación por dentro. En paralelo estamos iniciando el hincado de los micros exteriores, ahí los veis. Vamos haciendo una línea de pilotes, además, ahora la veremos cómo se van hincando los pilotes para proteger la bóveda de metro, ahí está, esta línea de pilotes. Y ya hemos avanzado mucho en la excavación y ahora lo que estamos haciendo aquí es que lo que hacemos es un ascendente-descendente. Lo que hacemos es que a nivel de la -2 hacemos una losa, que es la losa que acodala el vaso, esa losa que además está apoyada de momento, y subrayo lo de momento, en estos pilotes de pequeña sección con estas jacenas metálicas. Ahí se ve cómo vamos hincando los pilotes y esa losa es la que nos sirve para base de trabajo, para acopiar, porque si no ahí pues nos hubiéramos cortado las venas. Acelero un poquito, acelero. Y nos hubiéramos cortado las venas y ir hacia arriba y hacia abajo. Bueno, aquí se ve, y esto es muy curioso, en estas jácenas es donde se apoya el forjado en la -2 que están apoyados en estos pilotes, que luego sustituiremos por uno solo. Eso tiene su sentido, aunque valga dinero. Ahí se ve claramente cómo ya estamos haciendo el ascendente, estamos subiendo. Y aquí ya estamos poniendo los pilares definitivos metálicos, demoliendo los pilotes temporales sobre los que se han apoyado las jácenas y la losa. Aquí veis pues, fotografías de las demoliciones, cómo hemos trabajado haciendo el descendente en mina y el futuro, cómo quedará. Y bueno, pues con esto, este es como en su momento lo habíamos diseñado para la infraestructura de los autobuses, cambiará, pero digamos el core and shell, como dicen los ingleses, el caparazón ya está hecho. Esquemas de cómo quedará. Y son diferentes secciones. Y como Arcadio me pide, yo creo que he cumplido las 8, los 20 minutos después. Pues muchas gracias. Yo me he quedado impresionado, realmente. Nosotros que escribimos noticias, sujeto, verbo, predicado, y vosotros que hacéis estas cosas. Bueno, luego, yo me he quedado con dudas, supongo que vosotros también. Luego tendremos tiempo para preguntarle alguna cosa, porque se nos está echando el tiempo encima y tenemos otro invitado, en fin, al que merece la pena escuchar, Fernando Rodríguez Avial. A mí me sucede cuando voy a algunos sitios y alguien me presenta que empieza a destacar cosas súper importantes para el que me presenta, que a mí me parecen totalmente irrelevantes, y cosas que a mí me parecen súper chulas para contar, ¿no? No las dicen, ¿no? Entonces, con Fernando, que lleva más de 40 años en este negocio, no quería yo cometer ese error
Entonces, lo que he pactado con él es que en 2 minutos nos explique qué es lo que ha hecho Bien. para el que no lo sepa. Pues bien, voy a intentar hacerlo muy rápido, efectivamente, porque habrá gente que no sepa lo que he hecho yo en la vida. Toda la vida la he dedicado al sector inmobiliario. Toda la vida al sector inmobiliario. Voy a explicar que el sector inmobiliario no existe. A nivel público no existe. Es una parte del sector de la construcción. El sector inmobiliario como tal sector no ha existido. Yo, como ahora he dejado las labores ejecutivas hace 2 años, puede que haya datos que ya se me están perdiendo porque ya me voy oxidando un poco, pero os puedo asegurar que toda la vida los datos que había del sector eran de la construcción. Y dentro de la construcción, buscando allí cosas, pues lograbas encontrar cosas del sector inmobiliario. Sin embargo, el sector inmobiliario casi se lleva al garete del país, ¿eh? Hace nada. O sea que fijaros dónde estamos con el tema del sector inmobiliario, que casi se lleva por delante todo el país. Bueno, pues en esas circunstancias yo entro en Vallehermoso en el año 76, recién terminada la carrera de ingeniero de caminos, donde conviene que os explique que aunque soy un enamorado de la profesión, me puedo considerar un ingeniero de caminos atípico, porque cuando estaba en 4º de carrera, y en mis tiempos quedaba 5º, que no sé ahora ya cómo es la carrera, le dije a mi padre que quería dejar la carrera porque me aburría. O sea, eso hago yo cuando estoy en 4º de carrera, después de haber pasado unas cosas horribles en 2º, que era el curso llave, etcétera. Bueno, pues se me ocurre semejante disparate. Bueno, pues acabo la carrera y es verdad, yo le veo a José Antonio y lo veo con entusiasmo, todo lo que es espectacular en los proyectos que nos ha contado. No he vivido yo eso, yo he vivido otro mundo. Yo prácticamente me he dedicado siempre, salvo los primeros 7 u 8 años, que fueron primero como calculista, como ingeniero de caminos calculista. Yo hice hasta crosses a mano en Vallehermoso al entrar, que a los jóvenes ni os suena eso, pero a los más mayores sí les suenan los cross. Los hice y después de eso me dediqué a ser jefe de ventas ya. Me dediqué a ser jefe de ventas y alquileres en Vallehermoso. Y a partir de ahí hice un curso de planificación y control de gestión y un máster y me cambió la vida. Eso es. Pero ¿qué le agradezco yo de un modo impresionante a la carrera? Por eso soy un enamorado de la profesión. Nunca me ha dado miedo aprender nada. Nunca. He sido capaz de aprender muchas cosas relacionadas con la gestión empresarial, con el mundo inmobiliario, con el mundo jurídico, con el mundo urbanístico, con el mundo financiero, con el mundo contractual, porque el que se dedica al mundo inmobiliario es una cosa multidisciplinar, ¿eh? Si quieres gestionar cosas inmobiliarias tienes que saber de muchos temas. No tienes que ser el mejor especialista de todo, pero tienes que saber de todo, ¿eh? Y si no, no puedes funcionar. Y eso la profesión lo da de un modo espectacular. Cuando yo entro en Vallehermoso, casi no había ingenieros de caminos en Vallehermoso, pero los 3 que mandaban eran ingenieros de caminos. Los 3 que mandaban eran ingenieros de caminos. Y cuando esos se van, con una crisis tremenda que hubo, porque también me ha tocado vivir unas cuantas crisis, como podéis comprender, ninguna como la que hemos vivido desde 2008, pero no estuvieron mal. Alguna crisis que he vivido, bueno, pues en esa situación es verdad que los ingenieros de caminos siempre acababan mandando en Vallehermoso. Y ya cuando compras ACIR Vallehermoso, aquello era una nube de ingenieros de caminos, o sea, una cosa espectacular, pero eso en el mundo de la construcción era más normal. Bueno, pues yo ahí, lo que hice en ese escenario, entro como calculista, he dicho, luego paso a ser jefe de ventas y luego, al hacer el curso de planificación, hago una de las cosas que más me ha gustado en la vida, que fue hacer el primer presupuesto y plan estratégico de una empresa inmobiliaria. Yo creo que era el primero que se hacía en España, porque lo hizo Vallehermoso y no me suena que tuvieran entonces las otras empresas inmobiliarias planes estratégicos. Tenían presupuestos anuales, pero planes estratégicos ya era más difícil. A partir de ahí estoy unos años y luego ya Vallehermoso discierne claramente 2 actividades. La promotora, claramente la actividad promotora de viviendas para vender y la actividad patrimonial de toda clase de edificios, fundamentalmente oficinas, pero también centros comerciales, naves logísticas o naves industriales y vivienda en alquiler. Y esa parte me empiezo a ocupar yo. Y esa parte que me empiezo a ocupar yo, que eran como 2 direcciones que tenía el grupo, promotor y patrimonio, pues con los pasos de los años, a partir de los años 90, se convierten en 2 empresas, debajo del holding Vallehermoso, en 2 empresas. Esas 2 empresas empiezan a hacer su vida independiente,
Vallehermoso Patrimonio crece de un modo espectacular porque compra prima inmobiliaria y se convierte en Testa, que es la que os suena ya, Testa, y Vallehermoso Promoción por su lado sigue. Bueno, y finalmente pues entra el grupo SACIR, SACIR ya se hace mucho más grande, SACIR Vallehermoso, aparte de las patas inmobiliarias, tiene aparte de las otras patas que traía la propia constructora, y finalmente, pues dentro de las crisis y sus procesos de saneamiento y su desarrollo, pues el grupo SACIR decide vender Testa y obtiene un rendimiento importantísimo con la venta de Testa, que yo creo que ha ayudado mucho a un mejor futuro del grupo SACIR en los próximos años, como esperamos todos. Y por la parte de Testa, pues ahora está en un grupo puramente patrimonial, que es el mundo de la SOCIMI, y ahora ya se llama Merlin, que es muy conocido, Merlin Properties, y que es una gran inmobiliaria de tamaño europeo. Bien. Entraste a trabajar en el año 76. Sí. Estamos en 2017. Sí, sí. 41 años. Sí. ¿En qué ha cambiado? ¿En qué ha cambiado el sector en estos más de 4 décadas? Bueno, el cambio, pues sí, es espectacular. ¿Para qué lo vamos a negar? O sea, que el sector, ese subsector de la construcción, el sector inmobiliario en los años 76-80 era un sector muy pequeño. Tenía una actividad pequeña. No había una estructura de verdad de conocer bien ni los precios de mercado, ni los edificios. Se construía un poco en función del urbanismo. Pues ahora puedo hacer aquí oficinas, pues hacía un edificio de oficinas y aquí puedo tal, pero no había una estructura clara del propio sector. Había varias empresas. El sector, bueno, voy a aclarar una cosa, el sector es un sector ultraatomizado. Ultraatomizado lo ha sido toda la vida, aunque nos suene ahora como un sector de 10 grandes empresas o 15 grandes empresas, pero es un sector ultraatomizado. Entonces el sector era una cosa muy atomizada, que un señor que tenía algo de dinero, que había heredado, pues tenía un solar y entonces hacía ahí una vivienda con un arquitecto y esa vivienda se las quedaba o las vendía, se las quedaba y las alquilaba, las vendía. O sea, era un sector muy atomizado. Y había algunas empresas grandes que bastantes de ellas no vendían nada. Por ejemplo, Vallehermoso, por ejemplo, Urbis. ¿Por qué? Porque hasta el año 77 existía una llamada Ley Larraz, que puede ser un poco parecido a la SOCIMIS ahora. La Ley Larraz, que todo lo que dedicaras a patrimonio de alquiler no pagaba impuestos. O sea, no pagaba impuestos de sociedades. Luego era un poco parecido a lo que son ahora las SOCIMIS, y eso termina la Ley Larraz en el 77 y ya empiezan a entrar allá a la promoción y a las ventas y tal, porque ya no tenía sentido quedarte todo en alquiler, puesto que ya empezabas a pagar impuestos por toda tu actividad, ¿no? Bueno, eso era un poco así. A lo largo de los años luego va creciendo el sector, se va haciendo más importante, pega un salto brutal a partir del año 83-84, porque llegan a España las hipotecas. Hasta el año 83-84 en España no había hipotecas. Yo he vendido muchas viviendas en aquellos tiempos con letras. Anda, yo firmaba siempre 120 letras, que vendías a 10 años con 12 letras por año. Y eran 120, era un latazo, firmarse las 120. Era así. Al principio ni siquiera los bancos descontaban las letras. Por lo tanto, tenías una caja muy limitada con tu actividad. Luego ya empezaron a descontar las letras, ya podías obtener más dinero. Pero llegan las hipotecas, año 83-84, aparece una figura que os sonará a algunos, supongo, la Caja Postal de Ahorros, que es la primera que en España empieza en serio a dar hipotecas, y claro, la gente que nos dedicamos a esto dice, ahí va, pero si yo ya cobro al contado, llamando por cobrar al contado el día que entrego. El día que entrego cobro, porque ya el banco se queda con la hipoteca. Uy, yo puedo hacer muchas más cosas de las que hacía, porque tengo mucha más caja. Y entonces empieza la apetencia por el desarrollo, unido por supuesto, a que España ya es una democracia, está mucho más cerca de Europa, el turismo se está empezando a lanzar, ya nos parecemos más a los europeos, estamos mucho más contentos, no es un país tan cerrado como era en los años 70. Entonces, todo eso, unido a ese movimiento económico, empieza a hacer un crecimiento espectacular. Desgraciadamente, coincide en los años 83-86 con una crisis descomunal que hubo en España del sector inmobiliario y que casi muere Vallehermoso, casi muere. Como mueren todas, y luego lo comentaremos, porque tú tienes unos activos que en teoría valen, pero como te has financiado con deuda, pues resulta que cuando no vendes, no tienes dinero, como le pasó a Vallehermoso en el año 84, ni para los intereses. Eso es quiebra, ¿eh? O sea, no es suspensión de pagos, es quiebra si no generas caja ni para pagar los intereses. En aquellos tiempos
la deuda estaba al 15-16% de tipos de interés. Eso era la deuda normal y la inflación parecido. Como anécdota os cuento que a mí me tocó firmar un crédito cuando la crisis de Vallehermoso para pagar las nóminas con el banco de entonces, que ha sido mi récord histórico, 25% de interés, 400 millones de pesetas, intereses 100. O sea, eso lo he vivido yo, o sea, quiere decir, para que veamos eso cómo era. Pero bueno, pasa eso, empieza el primer boom que yo he conocido, que dura del 86, 87 al 92, que fue tan espectacular, para que lo sepamos, que la vivienda en las zonas buenas de Madrid, claro, no estoy hablando de Alpedrete, pero estoy hablando de las zonas buenas de Madrid, directamente en 6 años multiplicó los precios por 4. Multiplicar los precios de la vivienda por 4 era incrementar el 300%, que es verdad que la inflación era el 16%, pero claro, en 4 años era el 65, 70%, no 300. Bueno, eso pasó, y en el 92, cuando todo el mundo esperaba que íbamos a ir bárbaro, porque era la Olimpiada, la Expo, habíamos ya el AVE a Sevilla, etcétera, etcétera, pues otra crisis dura, que tuvo consecuencias graves incluso en la banca. La banca tuvo que crear filiales donde alojar todos los fallidos inmobiliarios, pero claro, esos fallidos inmobiliarios del año 92, duró hasta el 96, 96-97, fueron en la banca, en el conjunto financiero, 2 billones de pesetas, lo cual es una cifra ridícula con lo que ha pasado ahora, pero es ridícula, porque en los decretos Guindos 1 y 2, en relación a solo los promotores inmobiliarios del país, no hablo de nadie más, solo con los promotores había una deuda de todo el sistema financiero de 305.000 millones de euros y obligó a provisionar 144.000 millones de euros. Es decir, 24 billones de las antiguas pesetas. Te digo, contra los 2 millones del 92-97. Por tanto, es una cifra terrible que tuvo en jaque varias entidades financieras, pero no tuvo nada que ver con lo que nos ha tocado vivir a continuación. Bueno, a partir del 97 sigue el desarrollo, sigue creciendo, se va profesionalizando todo, empezamos a tener unos precios de mercado para comprar suelo y unos precios de mercado para vender viviendas o para alquilar oficinas, es decir, cada vez más fiables, cada vez más homologables a Europa. Las empresas que dan estos precios de mercado, los famosos Richard Ellis, Jones Lang, etcétera, te empiezan a dar datos fiables y sobre todo que se admiten como fiables y por tanto nos movemos por ellos. El precio de suelo empieza a ser una referencia normal, lo que cuesta la vivienda y cómo va el precio de la vivienda también empieza a ser algo bastante más conocido y empieza a ser el sector más transparente. Y eso ha sido otro problemón terrible que ha tenido el sector, que es que durante muchos años, sobre todo en los temas de vivienda, no ha sido transparente y sobre todo entre particulares. No vamos a hablar entre empresas, porque entre empresas, bueno, yo creo que la transparencia es total y ha sido hace muchos años total, pero no entre particulares en España. Y eso también ha tenido consecuencias muy serias y muchos problemas. Es verdad que es un sector que ha tenido que convivir con una corrupción importante en el país, no pasa nada por decirlo, ha habido muchos problemas, ha habido mucha corrupción de tipo institucional, ayuntamientos, etcétera. Eso el empresario ha tenido que vivir con ello. En fin, ha habido muchas dificultades. Yo creo que el sector en ese aspecto está mucho mejor. Cuando llega la crisis del 2008, pues ha pasado lo que yo creo que nadie pensaba que podía llegar a pasar, que es que el sector, entendiendo, y yo creo que lo que voy a decir es correcto, el sector ha muerto. Así de simple, ha desaparecido el sector. No ha quedado nada. Es decir, las grandes empresas inmobiliarias prácticamente, pues hombre, sí, la tuya, José Antonio, ahí sigue, ha sobrevivido y algunas. Pero, por ejemplo, Vallehermoso, la promotora, no Testa, que esa ha sido una gran empresa y ahora, aunque se llame Merlín y es lo más grande, pero sigue siendo una gran empresa. Pero Vallehermoso ha habido que liquidarla. SACIR se vio obligado a liquidar Vallehermoso y hizo muy bien en hacerlo. ¿Para qué vamos a hablar de Royal Urbis o de Martín Safadesa? Es decir, las grandes promotoras prácticamente han desaparecido todas. De las pequeñas han desaparecido muchísimas. Por tanto, el sector es que ha desaparecido. O sea, eso es lo que pasó. Entre el 2008 y el 2013 ha desaparecido el sector. Se ha producido una debacle en los precios espectacular, espectacular.
Y ahí, en ese momento, llegamos a lo que está hoy. Y eso es muy importante. Aparecen los fondos extranjeros. Han aparecido los fondos extranjeros y hay un nuevo sector. Y el nuevo sector lo dirigen los fondos extranjeros. Unos más oportunistas, como decías tú, José Antonio, otros menos oportunistas, pero son fondos que han hecho una cosa muy buena, que es que han puesto el suelo de precio, porque a partir de su llegada se han empezado a hacer transacciones inmobiliarias, se ha empezado el sector a moverse, luego ya, digamos que ha bajado todo lo que tenía que bajar, el precio cuando han entrado estos fondos, y han entrado primero vía Socimis, por tanto vía patrimonio, que era donde históricamente habían estado muchas veces los fondos en los temas patrimoniales, entran por ahí, pero luego posteriormente han entrado a las promotoras y han rehecho nuevas promotoras, pues AEDAS, Neinor, Vial Célere, que es un grupo Barde, etcétera. Y por tanto, ahora es totalmente un sector internacional dirigido por los fondos. Y esos son los que están creando mercado y son los que están creando actividad. Y bueno, pues eso es así. Son muy profesionales los directivos que han venido, muy profesionales. Tienen, pero eso yo creo que la profesión también lo permite, tienen mucha preparación financiera. Yo creo que estamos obligados, los ingenieros de caminos que estén en el mundo inmobiliario, desde luego, a prepararse financieramente. Hay que conocer muchos conceptos financieros y saber lo que es. Y hay que tener mucho concepto de gestión empresarial. Oiga, yo tengo un activo y un pasivo y ¿qué hago con él? O sea, de gestión empresarial y saber gestionar una empresa. La única duda que me queda ahora, en que digo que todo esto es nuevo, es el sector, que yo le tenía mucho cariño, porque claro, llevaba muchos años en él, ha muerto, y se ha muerto. Ahora hay un sector nuevo, es un sector que está creciendo bastante, que va hacia arriba. Lo que no sé es lo que puede durar, porque no estoy seguro de esos fondos internacionales que tienen la fama de que apuran y ganan lo máximo posible y cuando llega al límite de precios y de cosas y ya se estabilizan, pues suelen vender e irse. Bueno, pues ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el sector? Pues no estoy seguro. No sé si esto ya tenemos un sector por delante de otros 30 años y cada vez mejor, o tenemos un sector de 3, o de 8, o de 10. No me atrevo a opinar. Mira que llevo años aquí, pero no me atrevo a opinar. No te atreves a opinar, pero si tú tuvieses que invertir dinero, ¿lo invertirías en vivienda hoy? Bueno, yo creo que hoy sí, pero porque hoy todavía estamos en que ha sido tal el desplome de los precios que por eso han entrado todos ahora. Es decir, nos hemos encontrado en una situación que la victoria, o el beneficio que pueden tener el que invierta ahora en estos temas es doble. Por un lado, va a poder subir las rentas. Por ejemplo, si entra a invertir para poner viviendas en alquiler, como las Socimis, va a tener, por un lado, las rentas van a subir y, por otro lado, la yield de capitalización para marcar el precio de venta está bajando. Hombre, ¿va a seguir bajando mucho tiempo? No, dependerá de los tipos de interés. Pero bueno, los tipos de interés, salvo que Draghi haga algo que no sabemos, pues de momento el bono a 10 años, que es un elemento de comparación de las inversiones inmobiliarias, sigue ahí en el 1,6, 1,7 y no se mueve de ahí. Sigue habiendo una liquidez enorme. Es posible cerrar operaciones con márgenes de 120 puntos básicos y cosas de ese estilo. Luego estamos en un momento en que la inversión inmobiliaria obtiene retornos muy superiores a las inversiones financieras. Por tanto, por lo menos unos años esto va a seguir tirando seguro. Al entrar en este salón de actos, os han ido dando un sobre marroncito, que tendréis casi todos, ¿no? A lo mejor a alguno le falta. Si no lo habéis abierto, a lo mejor tenéis la esperanza de que sea un viaje a las Maldivas o algo así. No lo es. Pero dentro sí que hay algo. Es un papelito en el que podéis escribir vuestro nombre y si tenéis alguna pregunta, tanto para Fernando Rodríguez Avial como para José Antonio Fernández Gallar, luego sacaremos algunas, tampoco tendremos muchísimo tiempo, pero bueno, a lo mejor podemos responder algunas de las dudas que se hayan suscitado aquí. Vamos a despejar incógnitas, vamos a jugar a verdadero o falso, ¿vale? Puedes desarrollar la pregunta, ¿eh? No vale bien. Además te veo fuerte. Entonces, son frases, oraciones, sentencias comúnmente aceptadas en la calle. Vamos a ver si son verdaderas o falsas. La primera, el precio de la vivienda nunca baja. Claro. Pues me tengo que explayar un poco, ¿eh? No puedo decir solo sí o no. Pero primero verdadero o falso. Luego ya totalmente falso, hombre, vale, por Dios. O sea, vale. Vamos a ver, toda la vida, yo llevo 41 años, ¿no? Bueno, pues de esos 30,
La vivienda no baja nunca de precio, es la inversión más segura del mundo. Pero, hombre, por favor, pero qué mentira más gorda. ¿Y cómo se aceptaba eso? Es vergonzoso que eso está aceptado socialmente, absolutamente socialmente, y es totalmente falso. En el año 93, yo mismo, en Mirasierra, en una promoción le bajé el 32% para vender las viviendas. ¿Qué es eso de que nunca había bajado la vivienda de precio? Es verdad, lo único que es verdad es que la vivienda de tipo medio, bajo, no había bajado prácticamente de precio. Y en las crisis del 92, 96, etc., prácticamente había bajado muy poquito de precio nominal. Comparado con la inflación había bajado, pero de precio nominal casi no había bajado. Aunque las viviendas de lujo, vamos, las de Mirasierra, que os digo, el 32%. La idea era falsa ya de mano. Pero bueno, ya creo que no la volverá a decir nadie después de lo que ha pasado con esta crisis. Porque no nos olvidemos, y espero que no se olvide la gente, que desgraciadamente, y yo lo lamento mucho por estar en el sector, hay un montón de gente que está pagando unas hipotecas por 20, 25, 30 años para un valor de una vivienda de 100, que hoy vale 70. Yo a lo mejor dentro de unos cuantos años, no sé cuántos, pues no me atrevo a opinar, vuelve a valer 100. Pero de momento él está pagando una hipoteca para una cosa que la compró por 100 y hoy vale 70. Y eso es duro. O sea, sí, que espero que no volvamos a decir la frase de que la vivienda no baja de precio. Siguiente frase. ¿Verdadero o falso? Alquilar es tirar el dinero. Por el precio del alquiler me compro una casa. Claro. Falso, horrible, me indigno. O sea, me indigno. Otra frase totalmente aceptada en el país y socialmente. Bueno, aunque nos riamos, os tengo que decir que esas frases han hecho un daño espantoso. No se pueden tomar a broma. O sea, tiene gracia, pero quiero decir, no se pueden tomar a broma. Han hecho un daño espantoso. ¿Cómo va a ser alquilar tirar el dinero? ¿No? Alquilar es vivir de otra manera, no más que eso. Oiga, yo, en lugar de poner mi dinero en comprarme una vivienda, pongo el dinero en pagar un alquiler, como pago la luz, el gas y el agua, y como eso es bastante menos dinero que comprarme la vivienda, ahorro un dinero. Y ese dinero lo invierto en fondos, en bonos, en fondos de pensiones, o en lo que me dé la gana. Y de hecho, eso ha sido una manía española, que yo no sé si es acertada o equivocada, pero recuerdo unas estadísticas europeas que había, os estoy hablando hace 15 años, por ejemplo, en que los ahorradores europeos ahorraban el 75% no inmobiliario, 25% inmobiliario, y en España era justo al revés, 25% no inmobiliario, 75% inmobiliario. Y yo me acuerdo, como está muy metido, como podéis comprender, que sin la prima, que sin la PC y tal, yo decía, esto no puede seguir así. Y me decían, no, tú estás equivocado, Fernando. Todos los demás europeos van a venir a hacer como en España. Ah, vale, pues si lo decís vosotros, tendréis razón. Ya está. Nunca se la di, ¿eh? Pero por tanto es completamente falso. Segundo, es que por el precio de alquiler me compro la vivienda. Otra falsedad horrible. Eso será si has dado una entrada entre el 30 y el 40% y has pagado los impuestos, que son el 12% para comprar la vivienda. Si has pagado al contado todo eso, la hipoteca que te queda equivale al alquiler. Pero ¿dónde está ese 30 o ese 40% más el 12%? Será si tenía ese ahorro, pues sí, lo que me queda de hipoteca equivale al alquiler. Pero oiga, por tanto, eso o sea, económicamente no se sostiene. Es bochornosa la frase, es bochornosa. Aceptada socialmente. Bien, siguiente. ¿Verdadero o falso? Crisis como la última que hemos vivido son evitables. Bueno, esa ya, vamos a ver. Efectivamente, la crisis que hemos vivido ha sido la crisis, no una crisis, la crisis. La tormenta perfecta. La tormenta perfecta. Bien, eso ha tenido unas consecuencias terribles, no solo para el sector inmobiliario, no solo para el sector financiero, para el país entero. Para el país entero. Yo, que tengo 67 años, yo no había tenido que vivir que le pidiéramos a Europa 40 y tantos mil millones. Eso es la primera vez que lo he visto. Yo no había visto nunca que un superbanco como el Popular fuera al garete. Yo no había visto que desapareciera la entidad financiera máxima relacionada con el mundo de vivienda, que era Caja Madrid, que luego se llama Bankia porque se junta con otras, ya se ha visto luego lo que ha pasado. Eso yo no lo he vivido. O sea, esto es una crisis brutal, feroz, que ha hecho un daño terrible a este país. Por tanto, primero, era evitable. Claro que era evitable si se hubiera gestionado de otra manera.
Y sobre todo, si se hubieran tenido unas precauciones que se tenían. Yo en mi vida profesional, lo que os voy a decir ahora, ha sido así 25 o 30 años. Cuando tú te ibas a comprar una vivienda, o tenías el 25 o el 30%, no comprabas la vivienda. Los bancos financiaban el 70 o el 75% y nada más. Por tanto, un debate que habréis visto, que es un debate tremendo que hay sobre la dación en pago, un debate impresionante sobre la dación en pago, en España había dación en pago práctica. Si no podías pagar al que le pasaba eso, que no eran muchos, que no podía pagar la vivienda, claro que había dación en pago, se la quedaba el banco la subastaba y recuperaba lo que le faltaba. Ahora, si el banco ha pagado, ha dado un préstamo hipotecario por el 100 o el 110% del precio de la vivienda, ya no, claro, si encima está bajando el precio. O sea que eso era completamente evitable. En mi opinión, es un poco difícil de entender que los bancos hayan financiado el 100% de la vivienda al 110%. Segundo, toda mi vida profesional, para los promotores, los bancos financiaban la construcción, nunca financiaban la compra de suelo. El suelo se compraba con recursos propios. Claro, si te financian la compra del suelo y la construcción, pues es que estás creando tú la bola. Es que ya la estás creando tú. Es decir, estás generando una actividad muy superior. ¿Dónde están las garantías de todo eso? ¿Dónde están las garantías cuando prestas? Sí, luego ha habido aquí, yo creo que las entidades financieras no han estado muy brillantes, vamos a decir, y los promotores han estado demasiado alegres. O sea, digamos que es una culpa combinada de ambas partes. Eso es evidente, en mi opinión, que no puede volver a pasar. Tenemos a los hombres de negro todavía en este país. Me imagino que si queremos volver a prestar los bancos el 100% de la vivienda o préstamos para comprar el suelo, pues alguien va a decir que eso no puede ser. Me imagino. Luego, es evitable y esto no puede volver a suceder, lo que nos ha pasado, porque es terrible. Es que, vamos a ser serios, todavía no hemos salido de la crisis. Aquí hay mucha gente en el paro y con muchos problemas, ¿eh? Llevamos 10 años. Ahora, que vamos a tener mucha actividad futura. A mí me gusta mucho ver los proyectos como los de José Antonio. Yo creo que se van a generalizar proyectos de colaboración público-privada. Va a generalizarse mucho la concesión. Llámese el derecho de superficie o la propia concesión a mucho plazo y con colaboración público-privada. Yo creo que eso va a generalizarse. Yo creo que va a haber una gran actividad en ese sentido. Yo creo que va a crecer mucho el mercado de la rehabilitación y regeneración urbana, mucho más que seguir expandiendo las ciudades hacia afuera. Va a haber que volver al centro de las ciudades y eso, si resolvemos el problema de los realojos, que es el dramático, cuando haces una gran operación de regeneración urbana, tienes que sacar gente de la ciudad de donde están y luego hay que llevarla a otro sitio o incluso luego traerla, pero eso lo tienen que hacer las administraciones públicas. El privado no puede hacerlo, pero yo creo que vamos por ahí. El alquiler está mejorando, claramente, está mejorando la demanda, lo cual es un signo de modernidad del país. Yo creo que el alquiler va claramente hacia arriba. Incluso ya empieza a haber lo que no existía, llevábamos 30 años en España que no pasaba, que es que hay gente que dice, no voy a comprar nunca, quiero vivir de alquiler y no voy a comprar un coche nunca, quiero renting. Es decir, yo quiero usar las cosas, no quiero ser propietario de ellas. ¿Por qué? Pues porque mi vida laboral va a ser muy movible, porque no estoy nada seguro de lo que me va a durar el trabajo y puede que tenga temporadas que no tengo trabajo. Yo no quiero meterme en un lío de unas hipotecas terribles que acabo a lo mejor luego no pudiéndolo pagar, o tampoco quiero comprar un coche que luego al final en unos años no vale nada. Yo lo que quiero es usar las cosas y eso parece que los millennials piensan eso y parece que hay un cierto incremento en la sociedad hacia ese camino. Bien. Y cuarta y última pregunta, mientras que José Antonio Fernández Gallar vuelve a su sitio y vamos recopilando algunas de las preguntas que queréis hacer. Te hago la última pregunta, ¿verdadero o falso también? Cuanto más tiempo trabajo en el sector inmobiliario, más sé de él. ¿Verdadero o falso? Falso. Vamos a ver, es una frase que la he dicho yo, pero me la he dicho de corazón. Es decir, yo siempre he dicho que cuanto más años trabajaba en el sector inmobiliario, más inseguro estaba en el sector inmobiliario. Más me ha sorprendido a mí el sector inmobiliario. O sea que yo lo que pido en el sector inmobiliario es mucha humildad y mucha prudencia. Mucha prudencia, por ejemplo, financiera. Las empresas inmobiliarias tienen que tener prudencia financiera. O sea, lo de la deuda a lo loco no puede ser. No puede ser. Menos mal que las SOCIMIs
se están gestionando con una prudencia enorme hasta ahora de deuda. O sea, el periodo de rotación de capital es tan largo que no hay capacidad de reacción. Las empresas inmobiliarias no pueden tener loan to value superiores hoy al 35%. No se debe. ¿Por qué? Porque vas al garete, o sea, y se ha visto. Luego, prudencia financiera. Y del otro, humildad. Humildad. Yo me he encontrado muchas sorpresas en mi actividad que no me esperaba en el sector inmobiliario y que han sucedido y que no era capaz yo de prever. En sentido contrario, y esto que voy a decir ahora ya no es tan humilde, después de tantos años tampoco he aceptado que muchos me dieran lecciones de lo que iba a pasar. Eso tampoco. Es decir, ni yo sé dar lecciones a los demás, pero tampoco estoy nada seguro de que los demás puedan darme lecciones a mí sobre el sector inmobiliario, porque el sector inmobiliario es raro, difícil, cambiante, está sujeto, por ejemplo, mucho a la política, a quien gobierne, puede cambiar, la derecha y la izquierda no suelen pensar lo mismo sobre el sector inmobiliario, pero es que ahora han aparecido los nuevos, y con los nuevos ya sí que no sabes dónde estás. O sea, ya con los nuevos yo ya no sé dónde estoy. Yo lo digo de corazón, no sé dónde estoy, porque es que resulta ahora que el nacionalismo pues parece que es de izquierdas, los nacionalismos siempre han sido de derechas, en fin, un verdadero lío que yo ya con los nuevos pierdo los papeles, ya el despiste es absoluto. Tú te quedas con la máxima de Sócrates, esa de solo sé que no sé, no sé nada, efectivamente. Al mercado inmobiliario, ¿no? Efectivamente. Bien, bueno, vamos a intentar despejar algunas de las dudas de los que habéis venido. A mí me gustaría empezar con una que tengo yo. Bueno, tengo muchas, pero como solo me dejo preguntar a mí mismo una, te voy a preguntar, José Antonio. Decías que era mucho más fácil hacer trámites con la administración británica que con la administración española. ¿Lo decías tú o lo pensé yo después de que tú dijeses que era mucho más fácil hacerlo con la administración británica? No te voy a poner en ese compromiso. Cuéntanos por qué fue tan fácil esas relaciones con Downing Street y esa anécdota que querías contarnos, pero que sabías que no te daba tiempo a contarnos. Ahora tienes tiempo. Bueno, pues fácil. Espero que aquí no haya nadie de la administración. A ver, en Westminster... Seguro que hay, ¿eh? Aquí no, simplemente te están viendo en internet, pero... O sea... A ver, Fernando seguro que me apoyará en lo que voy a decir ahora mismo. Aquí en la administración de todos los colores y en todos los niveles, siempre hay el complejo de que los promotores vamos a ganar dinero. Coño, claro. Es que somos compañías mercantiles cuyo fin legítimo es el principio. Vamos a ganar dinero, ¿dónde está? Pero siempre está ese complejo. Y sin embargo, en Westminster, por contestarte muy claramente, lo primero que te preguntan es, oiga, ¿pero me puede traer su cuenta de resultados? Y tú dices, ¿a usted qué le importa? No, es que yo quiero que usted gane dinero. ¿Ah? Pues eso no. Sí, yo quiero que usted gane dinero. Digo, ¿y por qué? Pues mire, porque yo quiero que usted venda las viviendas, porque quiero que las viviendas tengan actividad y no estén vacías, porque quiero que me paguen IBI, porque quiero que el hotel esté absolutamente lleno y quiero que usted, si le va muy bien, haga más. ¿Vale? Y con esa idea, el urbanismo, que es verdad que es un urbanismo que funciona de otra forma, no es un urbanismo sólido, consolidado, inamovible como el de aquí, se negocia. Y en consecuencia te permiten, si te dan una prima de edificabilidad y puedes elevar una planta más, planta y media o dos plantas. Y tienes esa capacidad de negociar con gente que no tiene ningún pudor en favorecer el que tú haces. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. En el mundo anglosajón en general, el urbanismo no está súper determinado. Es negociable y puedes hacer y, por tanto, no genera como aquí que sabías hasta el último metro cuadrado de cada plan parcial que puedes hacer. No. Eso te iba a preguntar. Te pregunté a Ignacio Ortiz de Andrés, del Foro Consultores Inmobiliarios, si crees que hay tensión en el mercado del suelo en Madrid. Bueno, pues claro, obviamente. O sea, hemos pasado a una situación... ¿Verdadero? Verdadero, claro. Verdadero. ¿Peligro de burbuja? No mucho todavía. No mucho. Porque la idea que yo tengo, y ya digo que me estoy oxidando un poco, es que los bancos no están financiando mucho el suelo, por lo tanto no hay tanto comprador enloquecido de suelo porque se lo pone el banco de turno, y segundo, la esperanza de que se vuelva a prestar el 100% es pequeña para los compradores finales. Luego, no está habiendo una tensión muy fuerte, pero sí que es verdad que el urbanismo de los solares en Madrid está muy parado.
Madrid tiene la Operación Chamartín y la Estrategia del Este. Son los dos grandes desarrollos que tiene. Eso y regeneración urbana, si se pone en marcha. Y rehabilitación. Y eso es un poco. Y yo la idea que tengo, y puedo estar confundido, es que la Estrategia del Este no acaba de tirar, que son los Berrocares, los Aijones y toda esta zona, y la Operación Chamartín, Dios quiera que tire. Porque parece que ya está tirando, pero hay que verlo, ¿eh? Eso en el norte, en el este. Pregunta Emilio Cebamanos, ¿puede ser? Sí. Sí, aquí. ¿Cómo se explica que un piso en vuestra promoción de Londres valga 5 o 6 veces más que lo que puede valer en la de Canalejas? A ver, vale incluso 8 veces más. Pues se explica fácilmente, lamentablemente para nosotros. Se explica porque Londres es la City y a Londres acude todo el dinero de los rusos, de los árabes, de los chinos. Se explica, te lo digo de otra forma, porque Londres habla inglés. Porque Londres habla inglés. Es decir, al final hay tanto dinero que gana el mundo en general, el mundo árabe, el mundo del petróleo, el mundo ruso, por cierto, en zonas donde se vive de puñetera pena, que mandan a sus hijos a estudiar a Londres, que tienen negocios en Londres y que quieren invertir en Londres. Y entonces viene dinero, en muchos casos, casi hasta de forma obscena, porque ves, te paseas por Knightsbridge y ves chavales de 22, de 23 años con las llaves de un Lamborghini en la mano que vale 260.000 euros. Y se compran casas pues, de 3, de 4, de 6 millones de euros. Pero Londres, con o sin Brexit, va a seguir siendo Londres y va a seguir siendo la City. Pero yo me preguntaría a mí mismo otra cosa. ¿Cómo se explica que Madrid esté tan barato de momento? Porque pega un subidón del 7%. O sea, sí. Es que la zona centro ya está empezando a dar miedo. Pero es que ha estado excesivamente barato. Porque Madrid, o sea, se está produciendo ya y se va a producir un flujo migratorio, digamos, hacia Europa, como yo antes decía, brutal. Es que no me quiero extender mucho en la pregunta, pero vamos, brutal por muchas consecuencias. Primero, porque en Europa se vive muy bien, porque es estable, porque comemos bien, buen clima, seguridad, todo lo que hemos tantas veces dicho. Pero una cosa más, y es porque las generaciones que ahora tienen 70s y 80s son generaciones que, salvo muchos, digamos, directivos, no han estado acostumbradas a viajar y que les da un miedo tremendo moverse de vivir en Móstoles a vivir en Gandía, pero miedo tremendo. Sin embargo, las generaciones de ahora son generaciones, vamos, a mí mismo, me daría casi igual vivir en Londres que vivir en Nueva York, en Ibiza o que... Porque estamos acostumbrados a cambiar de sitios, a coger aviones, a hacer amistades rápidas, enseguida manejarnos fácilmente en otros sitios, con lo cual España y Madrid tiene una gravedad potente. Nos pregunta también por qué a la crisis financiera hemos escuchado que se le llama crisis inmobiliaria. Eso es un gran error. No, vamos a ver, lo que pasa es que han ido juntas. Es decir, la crisis de verdad ha sido financiera, para entendernos. Lo que pasa es que ha sido por financiar el inmobiliario. Básicamente por financiar el inmobiliario de una manera que se ha comprobado que ha sido muy exagerada y poco profesionalizada en algunas entidades. Claro, en las entidades que han caído, y han caído de un modo terrible. Luego la crisis es de verdad es financiera por financiación inadecuada de una actividad inmobiliaria enorme que había en el país y que no tenía sentido que España estuviera fabricando 800.000 viviendas al año, pues es una cosa que no tenía sentido. No tenía sentido ninguno. Es decir, fabricábamos muchas más viviendas, pero bastantes más viviendas que Francia, Alemania e Italia juntas. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, si es que eran cosas que no tenían sentido ninguno, pero había un movimiento de pensar que iba a haber unas plusvalías rapidísimas y velocísimas en que si yo... Vamos a ver, no nos engañemos, durante 5 o 6 años en España, con inflaciones del 2-3%, el precio de la vivienda ha crecido acumulativamente 5 veces la inflación. Es decir, que si la inflación era al 3, la vivienda subía al 15. Al año siguiente, otra vez inflación del 3 y otro 15 sobre el 15 anterior. Bueno, pues claro, es decir, cualquiera se da cuenta, de que si tú hay un producto que fabricas mucho más de lo normal y le creces el precio muy por encima de la inflación, te vas a estrellar. Además, que no hay duda ninguna, es imposible fabricar mucho más de lo que de verdad se demanda
y además crecer el precio 5 veces la inflación sin parar. Eso ya algún día iba a estallar, o sea, eso era completamente seguro que iba a pasar. Bueno, pues las entidades financieras lo debían de saber, y en los promotores inmobiliarios también. ¿Cuánto es el máximo que tenemos que pagar, José Antonio, el suelo para que nos quede un beneficio aceptable? Pregunta Alberto Sánchez Horneros. Es decir, con estos proyectos tan complejos como el de Canalejas que nos explicabas, por ejemplo, ¿cómo podéis cuadrar esto sin conocer todos los costes por su dificultad? ¿Quieres matizar la pregunta? La edificación normal, más o menos los costes puede durar los administrativos con las cuales si aquí no se nos controla los precios del mercado, lo conocen, con lo cual el precio de los trabajos del suelo más o menos es que máximo pagado. Yo creo que un proyecto como estos maravillosos, de parejas y de donde suba, con la dificultad que utiliza. Y tenéis que hacer unas personas y a lo mejor no sabéis todo lo que vais a encontrar ahí. ¿Cómo podéis evaluar eso para que al final os metáis en la operación? Digáis, no, Juan. Bueno, a ver, la primera respuesta es con mucha valentía. Y sabiendo que estáis ganando algo más que dinero, ¿no? La primera es con mucha valentía. Sabiendo... A ver, Canalejas es diferente de Londres. Canalejas estaba claro. Era casi tirar a balón parado porque estábamos en el momento más bajo del ciclo inmobiliario y casi pagando lo que hubiésemos pagado, el proyecto era cansado, porque estábamos comprando absolutamente nuevo, ¿vale? En Londres al final, a ver cómo te digo yo, en Londres hemos pagado bastante por el suelo, no tampoco tremendamente, porque en el mundo inmobiliario latino nos lo gastamos todo en el suelo. Claro, el mundo sajón lo compensa porque luego se lo gastan consultores, ¿no? Pero digamos que la proporción de suelo en los proyectos inmobiliarios, sobre todo en Estados Unidos, a excepción de Chicago y de Nueva York, pero en Miami y tal, mira, cuando empezamos Torre Espacio pagamos 189 millones de euros por el suelo y en paralelo compramos un solar en mitad de Miami, en el centro de Miami, para una edificabilidad equivalente. Y nos costó exactamente el 10%. O sea, muchísimo menos repercusión en otras ciudades, que además son extensivas. Pero en el caso de Londres, y por no eludir tu pregunta, en esos proyectos inmobiliarios, al final, tienes el propio proyecto en sí, depende de cómo lo enfoques o no, te genera valor o no te genera valor. Independiente, casi hasta compensar la repercusión. Evidentemente, no pagas muchísima repercusión. Por ejemplo, las viviendas que hemos diseñado en esta zona son viviendas que las estamos dotando de tal nivel de dotaciones que no tienen en el entorno, ni tan siquiera el 101 o ni tan siquiera los que hay en la zona de Mayfair nuevos y tal, por las dotaciones que le permite prestar el hotel, por darle aparcamiento, por darle unos spas maravillosos. Y todo eso, como la ciudad está tan constreñida, en general no es fácil. Este proyecto tiene tanto esponjamiento, tanta capacidad de ofrecer dotaciones a la vivienda que el comprador, que obviamente es caprichoso, eso lo valora muchísimo. Entonces vimos claramente que podíamos llegar a pagar, digamos, algo más de la competencia, porque fue una subasta, porque estábamos ya previendo que íbamos a dotar de unas dotaciones, perdón por la redundancia, a las viviendas que nos permitía tener pues una prima de un 15 o un 20%. Bueno, nos quedan 3 minutos y 3 preguntas, ¿vale? Fernando, en 40 años habrás visto desarrollarse muchas ciudades del mundo inmobiliariamente. Comparativamente, ¿cuál puede ser la velocidad? La velocidad, ¿sí? Entre Madrid, Barcelona, Londres, París, Múnich, Roma, Nueva York, Bombay, Estambul, etcétera. ¿No seguimos perdiendo el tren? Bueno, no me atrevo. La pregunta me supera. O sea, quiero decir, es que es la última, es la última. Tenías que salir de tu me zona ha pasado de por confort. encima esa pregunta. Yo creo que las ciudades... Te ha atropellado. Las ciudades
han tenido unos desarrollos mayores y otros menores. Yo creo que Madrid es una ciudad que se ha desarrollado muchísimo en 40 años, Barcelona se ha desarrollado muchísimo en 40 años y van a seguir desarrollándose. Ya os digo que el camino, yo creo, futuro, masivo, será la regeneración urbana y rehabilitación. Ese es el gran camino. En Madrid, por ejemplo, rehabilitar el barrio de Tetuán, pues es una cosa que se está pidiendo hace muchos años, que seamos capaces de hacerlo de una vez. Yo creo que hay que buscar un urbanismo que sea más social. Es decir, la experiencia de las grandes operaciones de Madrid, Tablas, San Chinarro, Monte Carmelo, etcétera, no, al final no es muy positiva. Ahí no hay ciudad. Está todo, es demasiado grande las avenidas, no hay local, no hay comercio, no hay vida social. Yo creo que la conclusión a la que hemos llegado todos es que ese no es el futuro de la ciudad. Las ciudades necesitan tener zonas peatonales, zonas con muchas tiendas, bares, cafeterías, amistades, niños. Nos hemos equivocado. Por tanto, yo creo que el futuro va a ir por ahí. Ahora, si vamos a ir más rápido que Estambul, que Roma y tal, no me atrevo a contestar, no. Me declaro humilde, como he dicho hace un rato. Bueno, pues estamos hablando de las ciudades del futuro, de las edificaciones del futuro. Pregunta para José Antonio de Jesús Gómez Hermoso, de la UPM. Posibilidades del crecimiento de las ciudades en altura por razones energéticas, efectos del cambio climático en el desarrollo inmobiliario futuro. Esto te daría para una conferencia y solo tienes un minuto. O sea, y además no soy experto. Bueno, pues contesto muy fácil. O sea, yo creo que claramente tenemos que ir al urbanismo de la altura, como está yendo el resto del mundo. Lo que pasa es que aquí en España todavía, como digamos no tenemos niños, pues al final no crece la población tan rápido como en el resto del mundo. Pero contesto con una... nuestra torre espacio, tiene 3.000 personas trabajando más, ¿de acuerdo? Y a este punto llega el garaje, la carretera, el agua, la luz, la iluminación, las farolas, etc. ¿De acuerdo? Si pensamos en que por cada adosadito hay 3 personas de media y hacemos así, ¡pam!, son 1.000 adosados. Si hay que llevar a 1.000 adosados, asfalto, agua, luz, acera, luego limpiarlo, mantenerlo, zonas verdes, etc., es evidente. Y el transporte público lo mismo. Una boca de metro no puede emerger en mitad de la Moraleja, porque sería una inversión absolutamente insensata. Y sin embargo, tenemos que ir a ciudades paseables, como acaba de decir Fernando, compactas, densas, con transporte público y que además sea divertido pasear por ellas porque pasan cosas. Pasear por San Chinarro, lo siento por si alguien vive ahí, pero es que es aburrido porque no pasan cosas y sí que pasan muchas cosas en mitad de la Quinta. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, José Antonio. Estoy seguro que hay que volver al urbanismo de altura. Tiene sus problemas, pero hay que volver a eso. Es mucho más barato regenerar la ciudad y urbanismo en altura que no seguir expandiendo la ciudad con unos servicios impresionantes y hay que llevar los autobuses y el correo y los trenes. No es posible, pues no hay dinero además. O sea, ese es el futuro. Y miremos al futuro. A los ingenieros del futuro nos pregunta Juan Fernández como estamos en un sector nuevo con profesionales nuevos, ¿es necesaria la formación específicamente inmobiliaria? Y a esto sumamos otra pregunta que nos llega por duplicado, que es ¿qué consejos daríais a un ingeniero de caminos joven que quiere meterse en el sector? Esta vez respondéis los dos y hasta aquí hemos llegado. Bueno, yo si quieres, ya lo he dicho un poco antes, yo creo que los ingenieros tienen que saber de todo, no ser especialistas en nada, pero un ingeniero en el sector inmobiliario, es decir, tiene que saber de todo, tiene que saber de urbanismo, entender lo que le cuente el urbanista, tiene que saber de proyectos inmobiliarios y por lo tanto de proyectos técnicos, tiene que saber de tramitación de licencias, de negociar con administraciones públicas, tiene que saber de contratos de venta o de alquiler, tiene que saber de gestionar la empresa y de si la empresa tiene riesgo o no tiene riesgo financiero, como hemos comentado. O sea, que tiene que ser pluridisciplinar sus conocimientos, tiene que tener mucho. Básicamente ahora es muy importante el financiero, porque los grandes accionistas son fondos que son financieros terribles de profesionales, quiero decir, y por tanto, para poder hablar con ellos tienes que profundizar en los conocimientos financieros. Luego mi recomendación es esa. Dicho eso, añado lo que dije al principio. Estoy súper agradecido a la profesión porque pude aprender de todo sin ningún miedo. José Antonio. Bueno, yo, por supuesto, suscribo 120% lo que dice Fernando y añadiría además que viaje. Quiere decir que de verdad se empape del mundo sajón y que vea lo que está pasando en otras ciudades.
porque Europa, el problema que tiene Europa es que no se da cuenta que tiene un problema. Y es que en Europa nos estamos quedando muy envejecidos y en el diseño, desde el punto de vista de cómo se enfocan las promociones, iba a parodiar una ministra, ¿no? Las soluciones habitacionales. Quiero decir, ahora mismo el hecho de que haya complejos para tercera edad, pero no los llamemos ni residencias, ni asilos, ni nada de eso, porque es que son sitios donde la gente se lo pasa pipa, pero si están bien enfocados, bien enfocados. Y todos esos modelos, digamos, que ya están funcionando en el resto del mundo, pues aquí todavía son un sueño. Entonces, lo primero que le diría es que intentase ver qué pasa por el mundo y que si se pudiese, digamos, contratar por una compañía que tenga ese perfil, que lo haga. Bueno, pues José Antonio Fernández Gallar, Fernando Rodríguez Gallar, muchísimas gracias por formar parte de este primer encuentro y hasta una próxima ocasión. Muy bien, pues muchas gracias.